Antonio García de León. Un aplauso, por favor. Bueno, buenas noches. De rigor, pues un agradecimiento a la librería Mar Adentro, a Rafael y a todo su equipo por estar en este maravilloso lugar, en esta, la mejor librería quizá que yo he visto en los últimos años, no solo en México, sino creo que es un ejemplo que nunca imaginaba encontrar en el puerto de Veracruz, ¿verdad? Entonces, decir también que, bueno, como han dejado todos los que me precedieron la tarima muy caliente y no sé si mis pasos se puedan ejecutar de manera diferente, ¿verdad? Es decir, ya casi no hay nada que decir. Yo quisiera leer simplemente una pequeña reflexión sobre quizá lo que se ha dicho y lo que pudiera yo resumir de todo esto. Los territorios desiertos del norte, habitados por las tribus indómitas que se defendían de las expediciones colonizadoras, no habían estado nunca en mi horizonte. Así que al encontrar a los apaches y a otros indios de la Norteamérica española, hacinados y forzados en las cárceles de San Juan de Ulúa, en espera de ser deportados como esclavos hacia las plantaciones de Cuba y otras islas del Caribe, me vi comprometido a buscar los orígenes de ese cautiverio y las circunstancias de una guerra terrible y lejana. Así fue como me enganché a esta historia, siguiendo a una collera de cautivos desde el Real de Bacuachi, en el norte de Sonora, caminando junto con ella hasta los palenques de esclavos fugitivos de Pinar del Río, recorriendo ese camino accidentado y hostil que viene desde las provincias internas del norte y que penetra en las aguas del Caribe. Las evidencias de esos hechos, como se ha dicho, estaban asentadas en el volumen 77 del Indiferente de Guerra del Archivo General de la Nación, y sus resonancias conducían por muchos caminos tortuosos y plagados de las angustias más atroces. El relato que se desprendía del expediente y de varios otros documentos que empezaron a confluir en él era la bitácora de la fuga de estos cautivos de una collera desde el precario puerto interior de la Venta de Plan del Río en los días finales del otoño de 1796. Contenía un informe de operaciones militares que se adentraba en la persecución y en la posible captura de los evadidos, acompañado de epistolarios, informes detallados, reportes de enfrentamientos y un diario de campaña que en un principio se erigía como el hilo conductor en la reconstrucción de los hechos, el de Nicolás de Cosío. Sin embargo, sin pretender hacer una historia de la conquista del norte, ni una historia de la guerra apache, este relato me condujo al interior de una memoria llena de complejidades, teñida por la presencia simultánea de varios pisos de frontera que se empalmaban en el despliegue de aquellos episodios. En principio, la precaria línea del Imperio Español, que en su avance hacia el Gran Norte, el margen que dividía la vida sedentaria y el orden cristiano de la Nueva España de las regiones indomables cada vez más alejadas del centro de la vida colonial. Y de manera paralela, otro límite, un límite incierto que en esta situación de guerra albergaba dos concepciones opuestas de la vida y la muerte. Pues si bien los perseguidores seguían los principios clásicos del arte de la guerra, de salvaguardar la vida a toda costa,
Los apaches la guarecían ritualmente, con la esperanza de llegar más allá del umbral, pretendiendo una victoria sobre el tránsito final al escapar del flujo lineal de la historia. Lo que teníamos entonces, alrededor de un expediente denso y de lo que pudimos completar en varios archivos, era la saga de una collera de un centenar de cautivos, hombres, mujeres y niños, custodiada desde el norte hasta el puerto de Veracruz, cuyo punto de fuga de una parte de ellos se realiza efectivamente y de manera violenta en este grito de guerra, casi al llegar a su destino, en aquella noche de noviembre de 1796, en Plan del Río. La huida dramática de unos cuantos guerreros, de la que se derivan lances, combates y varios partes de guerra, encarnaba en su descripción documental la visión y el poder represivo del imperio, del Estado colonial. Como parte del dossier estaba el diario de campaña del capitán Nicolás de Cosío, curtido en la guerra apache y comisionado para la captura de los evadidos, que vino desde Texas con sus rastreadores tahuacanes y que daba al virrey información precisa tanto de las escaramuzas como del amplio contexto del suceso mismo y de los tiempos de descontento, de crisis agraria y social en que se desarrollaba la persecución, así como de los demás sucesos atropellados que el entorno avivaba y anunciaba, ya que en el horizonte de todo esto se erguía como un ruido de fondo la guerra civil de independencia que estallaría 12 años después. Había entonces un trayecto accidentado descrito por una única mirada, la de los dragones y milicianos empeñados en reducir a los bárbaros. Porque si bien es cierto que Nicolás de Cosío lleva su diario de campaña y en él vierte con detalle sus avances y frustraciones, yo intentaba alcanzarlo para armar el camino en paralelo, otra bitácora, la bitácora de los fugitivos. Entonces, mi empeño fue narrar esta historia desde el interior de la fuga, de las acciones de los perseguidos, de los que aparecían furtivos y que totalizaban en silencio todo el registro. Para esto, había que emprender un camino alterno y muy difícil y muy escabroso, recopilando todas las evidencias posibles para documentar la misma secuencia trágica, acompañándolos uno por uno mientras surgían o se desvanecían en las escabrosas quebraduras del terreno y los desiertos. A través de los despojos y los objetos abandonados, en la punta de los cerros, por los prófugos, había que irrumpir dentro de esa collera silenciada, en sus estrategias, sus angustias, pesares e invocaciones. Era introducirse en sus tiempos y en sus horas, en sus maneras de cazar y acechar a sus presas y a sus enemigos, en sus desplazamientos sobre el terreno, en su serena relación con los animales. Por ejemplo, mientras para los militares los caballos eran transporte y piezas de guerra, insertos en el mercado de los bienes materiales, para los apaches eran presa, arma imprescindible, alimento, instrumento de viaje y vagabundeo, materia prima de ropa y calzado, símbolo funerario y cabalgadura celestial. Entonces era remar a través de sus huellas y vestigios, recogiendo fragmentos para llenar el vacío que no ocupan en la historia. Su recorrido constituía una bitácora desde el momento en que se develaba implacable, mirando hacia afuera tanto como hacia adentro, reflejando 1000 imágenes registradas por los expedientes, pues no tenían ni voz ni nombre, aparentemente, en la superficie. Solo lo que pueden englobar las palabras de sus enemigos,
con lo que contiene el carácter destructivo del lenguaje en esas circunstancias. Así fue como pude asistir al cerco de aniquilamiento en el Cerro del Capulín y a la furtiva huida que los hizo desaparecer para siempre. Sombras, habitantes del otro lado del espejo, del anverso que no se cuenta, respirando el polvo de discordias y motines que levantaban a su paso. Nunca los perseguidores supieron el final de muchos de ellos. Si habían alcanzado los desiertos y su morada de Sierra Blanca, o si se habían unido a los gemelos divinos en el infinito nocturno, en un acto de desafío que fue su mayor venganza. Corriendo a trancos por las escabrosas veredas que conducen de la niebla a la costa, alcancé en San Juan de Ulúa a los que no lograron escapar de aquella venta del camino de Jalapa. Abordé con ellos el ángel de la guarda, hasta ser en La Habana entregados a cautiverio. Tuve que seguirlos después en la nueva fuga que los llevó hasta los palenques de negros y marrones en Pinar del Río, en donde después de un feroz combate tuve que aferrarme a la mano arrancada de la Virgen de la Pura y Limpia y subir al cielo junto con el indio Chico, el último de los guerreros de esta historia. Y una oración final, porque estas alas ya no son alas para volar, sino simples aspas para batir el aire que ahora está completamente tenue y seco, más tenue y más seco que la voluntad. Enséñanos a que nos importe y a que no nos importe. Enséñanos a estar sentados y tranquilos. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte, dice T.S. Eliot en Miércoles de Ceniza en 1930. Muchas gracias.